longest river has receded, parching trees and leaving families of local farmers without water to drink. Aid groups and engineers have warned of a looming humanitarian disaster in northeast Syria. Un tesoro dorado se levantó de los huesos secos del río Éufrates, tal como Jesús advirtió. El río que una vez dio vida a millones, ahora está revelando secretos enterrados por miles de años. Y ahora, bajo la tierra agrietada, han descubierto un túnel oscuro con grabados que coinciden con antiguas advertencias del fin de los tiempos, símbolos de un río que se seca y el fin de la paz. Sigamos los susurros de este río antiguo, porque lo que yace bajo el altar puede ser la señal final que todos temíamos. Un río convertido en polvo. En Irak, el agua significa vida, pero ahora, el río Éufrates, uno de los ríos más antiguos e importantes del mundo, se está secando. Este no es un problema menor. El río se está convirtiendo en polvo, y todos los que dependen de él están enfrentando un desastre. Y bajo la tierra seca, un viejo secreto está comenzando a despertar. Miles de personas que antes vivían cerca del río han dejado sus hogares. Las granjas que alimentaban a millones ahora están vacías. Las familias empacaron sus cosas y se fueron, porque sin agua no hay vida. Los cultivos no crecen, los animales no pueden beber. La gente no tiene otra opción más que marcharse. Irak siempre ha sido caluroso y seco, pero la sequía de este año es peor que cualquier año anterior. Es el periodo más seco que Irak ha enfrentado desde 1930. La lluvia dejó de caer. El sol siguió quemando. Y pronto, el gran Éufrates comenzó a encogerse. Lugares por donde antes viajaban barcos, ahora son solo tierra seca y arena. Pero está pasando algo más, algo extraño. A medida que el agua desaparece, cosas ocultas bajo el río durante miles de años están saliendo a la luz. Personas que vivieron toda su vida junto al río están viendo cosas que nunca esperaron. Tesoros antiguos, ruinas antiguas, descubrimientos extraños que los científicos no pueden explicar. Y un descubrimiento sorprendió al mundo entero. Cerca de las orillas del Éufrates, donde el agua se había secado por completo, dos pescadores encontraron algo que nunca imaginaron. Al principio pensaron que era la escena de un crimen, un cráneo humano en el lecho seco del río. Rápidamente llamaron a las autoridades, preocupados de que alguien hubiera sido herido. Pero la verdad fue aún más sorprendente. El cráneo no era de un crimen reciente. Los científicos lo examinaron y descubrieron que tenía casi 8000 años. Ese cráneo pertenecía a un hombre que vivió durante los primeros días de la civilización humana. No solo era antiguo, pertenecía a un tiempo anterior a los libros de historia, un periodo llamado el período arcaico. El cráneo tenía una gran herida, una marca que mostraba que alguien había herido gravemente a este hombre. Pero la herida había sanado mucho antes de su muerte. El descubrimiento hizo que todos se hicieran preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué estaba allí? Los científicos dicen que pudo haber sido parte de un grupo primitivo conocido como los sumerios. Estas personas vivieron miles de años antes del nacimiento de las ciudades que conocemos hoy. Vivían de la tierra, comían peces de ríos como el Éufrates y plantas que cultivaban o recolectaban. Encontrar un cráneo de un pasado tan lejano abrió una ventana a la historia humana. Fue un gran acontecimiento para todo el mundo. Pero las sorpresas no terminaron allí. A medida que el río seguía secándose, la gente seguía encontrando más cosas. Cada hallazgo traía más preguntas y más misterios. En otra zona, donde el río se había reducido a nada, los lugareños notaron algo brillante entre la tierra seca y las rocas. No eran solo unas cuantas piezas. Había pedazos de oro por todas partes. De repente, la noticia se esparció rápido. Se había encontrado oro cerca del Éufrates. No estaba oculto en las profundidades del suelo, sino justo en la superficie, esperando ser recogido. Personas de pueblos cercanos se apresuraron a comprobar si las historias eran ciertas. Y lo eran. El oro era fácil de recoger, disperso como grava. Este descubrimiento emocionó a muchos, pero también preocupó a otros. En la tradición islámica, se dice que el Éufrates, secándose y revelando oro, es una señal de algo grande y aterrador. Una profecía de hace mucho advierte que si alguna vez apareciera oro del río seco, causaría peleas y guerras mientras la gente intenta quedárselo. El río no solo se estaba secando y mostrando huesos antiguos y tesoros.
Estaba contando una historia que parecía coincidir con antiguas advertencias de libros de historia y textos religiosos. La gente empezó a hablar de profecías. Recordaron advertencias escritas hace mucho tiempo en la Biblia y otros escritos sagrados. En la Biblia, el río Éufrates es parte importante de las historias sobre el principio y el fin del mundo. Se dice que el río se secará por completo algún día, permitiendo que los ejércitos crucen y se reúnan para una batalla final. Muchos ahora se preguntaban si lo que estaba ocurriendo con el Éufrates era el comienzo de esa profecía. Los científicos observaban atentamente. Veían claramente que el río se estaba encogiendo por muchas razones. Las lluvias eran extremadamente escasas. Las temperaturas aumentaban cada año. Los países construyeron represas que tomaban gran parte del agua del río antes de que llegara a Irak. Todas estas cosas juntas empeoraron una situación ya terrible. Los agricultores que habían cultivado alimentos a lo largo de las riberas del río durante generaciones enfrentaban la pérdida de todo. Más de 7 millones de personas dependían del Éufrates. Sin agua, las familias luchaban por sobrevivir. Muchos se rindieron, tomando a sus hijos y dejando atrás los pueblos. Quienes se quedaron intentaban cavar pozos o comprar agua traída por camiones, pero no era suficiente. La vida se volvía más difícil cada día. Y aún así, seguían apareciendo descubrimientos extraños. Cada nuevo hallazgo contaba otra historia de un pasado olvidado. El río Éufrates, que se encogía, estaba enviando un mensaje al mundo. Pero, ¿qué decía exactamente? ¿Era solo un desastre natural o una señal de que algo más grande estaba por venir? Con cada día que pasaba, el río seguía encogiéndose, la gente seguía marchándose y el mundo seguía observando. Muchos sentían inquietud, como si algo importante estuviera ocurriendo justo frente a sus ojos, algo que podría cambiar el futuro de todos. Y lo que el río reveló después dejó aún más personas asombradas, preguntándose qué más podría estar escondido debajo. Sombras del pasado. Mientras el río Éufrates seguía encogiéndose, revelaba más tesoros ocultos desde el fondo fangoso. Cada día, las personas que vivían cerca descubrían algo sorprendente. El río parecía decidido a compartir secretos que había guardado en lo profundo durante miles de años. Lo que había estado escondido bajo el agua ahora estaba a la vista de todos. Una mañana temprano, justo cuando salía el sol, un pequeño grupo de amigos jóvenes caminaba por la orilla del río. A menudo venían aquí en busca de piedras extrañas o cosas antiguas arrastradas desde el pasado. La mayoría de los días no encontraban nada especial, solo pedazos de cerámica rota o trozos oxidados de metal. Pero ese día se sentía diferente. Ese día, sentían que algo inusual los estaba esperando. No muy lejos de su camino, uno de ellos vio una piedra de forma extraña asomando del barro. Era diferente a las rocas comunes. Sus bordes eran más afilados y tenía marcas extrañas talladas. Emocionados, los chicos se reunieron y empezaron a cavar con las manos. Les llevó tiempo, pero finalmente lograron sacarla. Cuando el barro se despejó, quedaron asombrados con lo que vieron. En sus manos tenían una estatua de piedra. No era grande, pero estaba increíblemente detallada. La talla mostraba una figura poderosa, erguida y fuerte. La figura tenía una corona en la cabeza y una armadura que cubría su cuerpo. Claramente alguien importante de tiempos antiguos. Los chicos la miraron con asombro, dándose cuenta de que habían encontrado algo increíble. Rápidamente avisaron a sus familias, quienes contactaron a científicos e historiadores locales. En pocas horas, un grupo de expertos llegó, ansiosos por ver el hallazgo con sus propios ojos. Con cuidado limpiaron la estatua y examinaron cada centímetro. Los expertos apenas podían creer lo que veían. No era cualquier estatua. Era muy antigua, más vieja que la mayoría de cosas encontradas en la zona. La talla era clara, mostrando un rostro famoso del pasado lejano. Después de estudiarla con cuidado, se dieron cuenta de que la figura era Gilgamesh. Gilgamesh fue un rey legendario, conocido por historias antiguas que se transmitieron durante generaciones. Estas historias eran tan viejas que muchos creían que Gilgamesh podía ser solo un mito. Sin embargo, aquí, tallado en piedra, estaba la prueba de que alguien, hace mucho tiempo, lo había honrado lo suficiente como para crear esta estatua detallada. Era un hallazgo extraordinario,
como descubrir una parte real de una leyenda antigua. Se decía que Gilgamesh había sido un poderoso gobernante que vivió grandes aventuras, incluso luchando contra monstruos y buscando cómo vivir para siempre. Su historia fue uno de los primeros grandes relatos jamás contados por la humanidad. Pero, ¿por qué estaba su estatua aquí, enterrada en el lodo del río Éufrates? Los científicos pensaron con cuidado sobre lo que significaba el hallazgo. Sabían que el Éufrates había sido un centro de civilización durante miles de años. Muchas grandes ciudades se alzaron alguna vez a lo largo de sus orillas. Una de esas ciudades era Uruk, donde gobernó el legendario Gilgamesh. ¿Podría ser que esta estatua alguna vez estuvo orgullosamente de pie en Uruk o en una ciudad antigua similar antes de terminar bajo el agua? A medida que la noticia del descubrimiento se esparcía, surgían más preguntas. La gente se preguntaba qué más podía estar enterrado bajo el río que se secaba. Tal vez había más artefactos antiguos esperando ser encontrados, cada uno contando una parte de una historia olvidada por el tiempo. ¿Y por qué el río revelaba estos secretos ahora? ¿Era simplemente por la sequía o estaba ocurriendo algo más misterioso? Las personas comenzaron a relacionar los hallazgos con profecías antiguas y relatos de textos sagrados. Muchos escritos antiguos hablaban de ríos que se secaban como señales de cambios importantes o advertencias del cielo. La Biblia, por ejemplo, describe el secado del Éufrates como parte de una profecía significativa sobre el fin de los tiempos. ¿Estaban viendo ahora el inicio de algo descrito hace mucho tiempo? Los científicos explicaban que las sequías eran cada vez más comunes debido a los cambios en los patrones climáticos y al calentamiento global. Señalaban que las represas construidas por los países río arriba tomaban gran parte del agua, dejando muy poca para Irak. Pero a pesar de estas explicaciones, muchas personas sentían que había un significado más profundo. Sentían que el Éufrates seco estaba tratando de comunicar algo importante, quizás una advertencia, una pista o una señal de grandes cambios por venir. La estatua de Gilgamesh fue llevada cuidadosamente a un museo, donde las personas podían verla y aprender de ella. Los historiadores comenzaron a trabajar intensamente para descubrir exactamente cuán antigua era y dónde pudo haber estado originalmente. Pero incluso mientras la estudiaban, seguían apareciendo más objetos a lo largo de las orillas del río, cada uno más desconcertante que el anterior. Cada descubrimiento traía nuevos misterios: joyería antigua, cerámica, herramientas e incluso más estatuas empezaban a emerger del barro seco. Estos hallazgos pintaban una imagen de una civilización que alguna vez floreció y que había sido olvidada durante mucho tiempo. Cada artefacto parecía susurrar sobre personas que vivieron sus vidas junto al Éufrates hace miles de años. Los habitantes de los pueblos a lo largo del Éufrates continuaban sus búsquedas diarias, preguntándose qué aparecería después. La emoción se mezclaba con la preocupación por su futuro. Con el río secándose, sabían que la vida se volvía cada vez más difícil, pero cada nuevo hallazgo daba esperanza de que el mundo prestara atención. Tal vez estos tesoros antiguos podían recordarle al mundo la importancia del río y llevar ayuda pronto. Pero incluso mientras los expertos estudiaban los hallazgos, nuevas sorpresas ya estaban atrayendo multitudes. Advertencias y susurros. Mientras el Éufrates seguía secándose, aparecían nuevos misterios, cada uno más extraño y desconcertante que el anterior. Las personas que vivían a lo largo de sus orillas se convirtieron en expertas en detectar cosas ocultas en el barro. Todos los días caminaban al borde del río, con los ojos bien atentos y preparados. Ahora sabían que cualquier cosa podía estar esperando bajo sus pies. Un día, un pescador llamado Ahmad vio algo inusual sobresaliendo del lecho seco del río. Estaba parcialmente cubierto por una capa de barro, pero los bordes brillaban intensamente bajo el sol. Ahmad se arrodilló y comenzó a excavar con cuidado. El objeto se soltó fácilmente, y pronto se dio cuenta de que tenía en las manos algo hecho de oro. Era pesado, puro y diferente a todo lo que había encontrado antes. El descubrimiento atrajo rápidamente la atención de todo el pueblo. Pronto, todos se reunieron alrededor, emocionados y curiosos. Lo que encontró Ahmad fue solo el comienzo. A medida que más personas buscaban en los alrededores, encontraron aún más oro, disperso a lo largo del lecho del río. Parecía como si alguien
hace mucho tiempo, hubiera escondido un tesoro que ahora quedaba al descubierto por las aguas que se retiraban. Pero los aldeanos no fueron los únicos interesados en este nuevo hallazgo. La noticia se esparció rápidamente más allá de su comunidad, llegando a pueblos y ciudades lejanas. Gente de lugares distantes llegó, con la esperanza de ver el oro con sus propios ojos. Científicos, reporteros y turistas curiosos llegaron al Éufrates, cada uno con sus propias preguntas y esperanzas. El oro no solo era valioso, también era misterioso. ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba allí, en el lecho del río? Historiadores y arqueólogos estudiaron el oro con cuidado, buscando pistas. Descubrieron que las piezas eran antiguas, con miles de años de antigüedad. Algunos creían que el oro formaba parte de un legendario tesoro escondido mencionado en viejas historias. Incluso la tradición islámica hablaba de una profecía que decía que el Éufrates se secaría y revelaría montañas de oro, lo cual causaría grandes conflictos entre las personas. A medida que la emoción crecía, también lo hacía el miedo. Muchos aldeanos temían que la profecía comenzara a hacerse realidad. Siempre habían escuchado historias que advertían sobre batallas y problemas si alguna vez aparecía oro desde el Éufrates. Ahora, con el oro a la vista sobre el suelo, aumentaban las tensiones entre quienes llegaban a reclamar una parte del tesoro. El gobierno actuó rápidamente, colocando guardias a lo largo de las orillas del río para evitar peleas o robos. Los funcionarios reunieron cuidadosamente el oro y lo llevaron a un lugar seguro para su estudio. Pero incluso después de retirar el oro, los aldeanos seguían encontrando nuevos tesoros, cada uno alimentando aún más emoción e inquietud. Los científicos comenzaron a relacionar estos descubrimientos con antiguas advertencias de la historia y la religión. Notaron cómo muchos textos antiguos mencionaban el secado de los ríos, especialmente el Éufrates, como señales importantes de grandes cambios en el mundo. Por ejemplo, la Biblia describe un futuro en el que el Éufrates se secaría por completo, permitiendo que ejércitos del Oriente cruzaran fácilmente hacia la tierra. Este nuevo hallazgo de oro, junto con la estatua de Gilgamesh descubierta antes, hizo que muchas personas creyeran que estaban presenciando algo importante. Tal vez estos eventos no eran al azar, tal vez eran señales, advertencias enviadas desde hace mucho tiempo sobre cambios importantes que se avecinan. Aldeanos y visitantes discutían lo que estos descubrimientos podrían significar. Los ancianos del lugar, familiarizados con las viejas tradiciones e historias transmitidas por generaciones, recordaron a sus comunidades la sabiduría antigua. Instaron a las personas a no dejarse llevar por la avaricia ni permitir que la emoción se convirtiera en violencia. Los ancianos subrayaron la importancia de respetar la tierra y a los demás, advirtiendo que la codicia siempre había llevado a problemas a lo largo de la historia. Incluso los científicos comenzaron a pensar de manera diferente sobre lo que veían. Coincidían en que el secado del río era principalmente debido al cambio climático, la sequía y las represas. Pero algunos también se preguntaban si la naturaleza misma estaba enviando un mensaje. Tal vez la tierra intentaba recordar a las personas sus acciones y cómo éstas afectaban el medio ambiente. A medida que pasaban las semanas, la gente seguía encontrando nuevos objetos: cerámica, monedas, armas y herramientas, todos apareciendo desde el fondo del río que se secaba. Cada descubrimiento ayudaba a pintar un cuadro más claro de la vida hace miles de años a lo largo del Éufrates. Pero con cada nuevo artefacto, las preguntas seguían acumulándose. ¿Por qué ahora? ¿Por qué todos estos secretos estaban apareciendo juntos en este preciso momento? Algunas personas veían estos eventos como algo emocionante y esperanzador. Creían que los descubrimientos podían atraer la atención y la ayuda del mundo para quienes sufrían por la sequía y las dificultades. Otros se sentían inquietos, percibiendo que algo más grande y quizás más serio estaba ocurriendo. ¿Podría ser que el río realmente estuviera comunicando algo importante, tratando de advertir a la humanidad sobre peligros que se acercan? Los aldeanos observaban cómo científicos y funcionarios catalogaban cuidadosamente y almacenaban cada nuevo descubrimiento. Los museos mostraban ansiosamente los artefactos, atrayendo visitantes de todas partes. Sin embargo, bajo toda la emoción, había una preocupación constante por el futuro. El río seco significaba menos agua, cultivos más difíciles y más luchas por sobrevivir.
Personas de todo el mundo seguían el caso de cerca, cautivadas por el drama y el misterio del Éufrates seco. Los noticieros informaban a diario, compartiendo historias sobre los antiguos tesoros y sus posibles significados. Las discusiones llenaban programas de televisión, redes sociales y conversaciones en todas partes. El mundo entero estaba cautivado por el río y sus secretos. Con cada día que pasaba, el Éufrates se encogía más, revelando más sobre el pasado y dejando menos agua para el presente. La gente comenzó a preguntarse seriamente si el secado del río era simplemente obra de la naturaleza o un evento más profundo y significativo desarrollándose ante sus ojos. A medida que crecían las preguntas y la emoción, aldeanos y científicos sabían claramente una cosa: el Éufrates aún no había terminado de compartir sus secretos. Pero lo que vino después no fue solo otro objeto en la tierra. Fue un mensaje tallado en piedra, esperando ser comprendido. Secretos del abismo. Con cada día que pasaba, el menguante río Éufrates seguía revelando secretos más profundos y extraños, ocultos en su lecho. El mundo observaba con asombro, incapaz de apartar la mirada, mientras la historia misma parecía emerger del río que se secaba. Todos se preguntaban cuál sería el próximo descubrimiento y cómo estas revelaciones podrían afectar el futuro. Entre los muchos que buscaban a lo largo de las orillas del río, estaba un joven llamado Hassan. Cada mañana, Hassan se unía a los aldeanos que examinaban con cuidado el suelo fangoso. Como los demás, él también esperaba descubrir algo importante. Creía que el río intentaba decirles algo crucial, un mensaje enterrado bajo el limo y la arcilla. Una mañana brillante, Hassan vio algo inusual bajo una fina capa de arena. Se arrodilló y retiró la tierra con cuidado. Parecía una gran pieza de piedra, plana y lisa, con extraños símbolos tallados en su superficie. A medida que Hassan la liberaba del barro, las tallas se veían con más claridad. Eran diferentes a todo lo que había visto antes, complejas, misteriosas y bellamente detalladas. Pronto, los aldeanos se reunieron alrededor de Hassan, curiosos por su hallazgo. Los ancianos reconocieron rápidamente que no se trataba de una simple piedra. Los símbolos tallados eran antiguos, tal vez pertenecientes a una civilización perdida en la historia. Llamaron a arqueólogos locales para examinar la piedra de cerca. Los expertos identificaron de inmediato las inscripciones como parte de un lenguaje usado hace miles de años por las antiguas civilizaciones de Mesopotamia. Las tallas en la piedra parecían contar una historia o transmitir un mensaje. Los expertos trabajaron cuidadosamente para traducirla, descifrando el significado de los antiguos símbolos. Lo que descubrieron sorprendió a todos. La piedra describía una gran inundación, similar a los relatos contados por muchas culturas antiguas y textos religiosos. Hablaba de aguas que subieron rápidamente, tragándose ciudades enteras y obligando a la gente a huir por sus vidas. Científicos e historiadores se entusiasmaron. La piedra era prueba de que las personas que vivían a lo largo del Éufrates habían presenciado inundaciones catastróficas mucho antes de los tiempos modernos. Se conectaba directamente con historias famosas, incluidas las contadas en la Biblia y otros escritos antiguos. Esta piedra era evidencia de que los relatos de diluvios antiguos se basaban en eventos históricos reales. Los aldeanos escuchaban atentamente a los expertos, comprendiendo ahora con más claridad por qué sus antepasados habían elegido asentarse junto al río. El Éufrates les había dado vida, pero también les había traído grandes peligros. Estas advertencias antiguas, grabadas profundamente en la piedra, eran recordatorios del poder que la naturaleza tenía sobre la vida humana. Más descubrimientos siguieron rápidamente. Otros aldeanos desenterraron más piedras con inscripciones similares, cada una agregando más detalles al relato del diluvio. Cada piedra describía aspectos distintos del antiguo desastre, cómo la gente intentó salvarse, la devastación que quedó atrás y las lecciones que se aprendieron. Estos nuevos hallazgos convencieron aún más a personas de todo el mundo de que el Éufrates seco no era solo una simple sequía o un problema climático. Parecía más bien que el río estaba revelando a propósito historias del pasado lejano de la humanidad. Se sentía como si el Éufrates estuviera extendiendo una mano, recordándole a la gente verdades importantes que quizá habían olvidado. Líderes religiosos se unieron a las conversaciones,
señalando cómo estas historias antiguas del diluvio eran comunes en muchas tradiciones de fe. Enfatizaron que tales eventos habían servido desde siempre como advertencias para las generaciones futuras. Los ancianos recordaban a los aldeanos que la historia tiende a repetirse y que aprender de los errores del pasado era esencial. Pero a pesar de las advertencias, la emoción seguía creciendo. Gente de todo el mundo visitaba la zona, ansiosa por ver los descubrimientos con sus propios ojos. Equipos de medios transmitían estas historias globalmente, haciendo del Éufrates seco un fenómeno internacional. El río se volvió una sensación, atrayendo multitudes que querían ver la historia antigua en persona. Sin embargo, la emoción venía acompañada de una preocupación más profunda. Cada día el río se encogía más, y los aldeanos luchaban por sobrevivir. Los agricultores veían cómo sus cultivos fracasaban. Las familias tenían dificultades para encontrar agua potable. El entusiasmo por los descubrimientos se mezclaba con el temor por el futuro. Funcionarios del gobierno prometieron ayuda y apoyo. Organizaciones internacionales ofrecieron asistencia. Pero muchos aldeanos sentían que la ayuda llegaba demasiado lento. Necesitaban acción inmediata. No solo promesas ni interés en artefactos antiguos. Temían ser olvidados una vez que el mundo pasara a la siguiente gran historia. Aún así, los descubrimientos no se detenían. Cerámica antigua, joyas e incluso más tabletas de piedra seguían apareciendo. Cada hallazgo era una nueva pista, otra pieza en el rompecabezas de la historia humana. Los arqueólogos trabajaban sin descanso, registrando cada detalle y preservando cuidadosamente los artefactos. Museos competían por exhibir estos hallazgos increíbles, dando a los aldeanos un sentido de orgullo, a pesar de las dificultades. A medida que los aldeanos y científicos desenterraban más historias antiguas, el mundo empezó a ver al río Éufrates de una manera diferente. Era más que solo agua fluyendo por la tierra. Era un hilo vital que conectaba el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. El río que se secaba parecía urgir a las personas a prestar atención, recordándoles que lo que ocurrió en tiempos antiguos podría volver a suceder. Los aldeanos hablaban a menudo de los susurros del río, preguntándose qué secretos surgirían después. Los ancianos contaban historias hasta altas horas de la noche, advirtiendo a las generaciones más jóvenes que prestaran atención a estas advertencias antiguas. Ahora comprendían que la historia hablaba claramente a través del barro seco. Y sin embargo, bajo toda la curiosidad y la emoción, quedaba una pregunta que cada día se hacía más urgente. ¿Qué estaba haciendo que el Éufrates revelara sus secretos en este preciso momento? Y justo cuando parecía que el río ya no tenía nada más que mostrar, un último descubrimiento lo cambió todo. La revelación final. Una mañana, mientras el sol arrojaba rayos dorados sobre el cauce vacío del río, un pequeño grupo de aldeanos, incluido Hassan, se aventuró más río abajo de lo que jamás habían ido. Caminaban lentamente, escaneando la tierra expuesta con cuidado. El suelo estaba agrietado y seco, haciendo que sus pasos resonaran suavemente en el silencio. Tras horas de búsqueda, notaron algo inusual, una abertura oscura, parcialmente oculta bajo una gran formación rocosa. Parecía ser un túnel o una cueva, enterrada durante incontables generaciones bajo las aguas del Éufrates. La curiosidad venció rápidamente a la cautela, y los aldeanos comenzaron a despejar con cuidado la entrada, moviendo piedras y barro endurecido. Pronto, revelaron una entrada amplia que conducía profundamente bajo tierra. El aire dentro se sentía fresco y llevaba un leve aroma a antigüedad y misterio. Con las linternas encendidas, avanzaron con cautela hacia la oscuridad. A medida que sus ojos se acostumbraban, vieron tallados antiguos a lo largo de las paredes del túnel, símbolos detallados similares a los hallados en descubrimientos anteriores, pero estos parecían aún más antiguos, más detallados y extrañamente inquietantes. La noticia se esparció rápidamente, y pronto llegaron arqueólogos, ansiosos por explorar este nuevo y misterioso hallazgo. A medida que se adentraban más en el túnel, su entusiasmo crecía. Documentaban cuidadosamente los grabados, reconociendo relatos antiguos de creación, destrucción y renacimiento, narrativas que han resonado en la historia humana desde tiempos remotos. Pero más adentro, encontraron algo asombroso.
El túnel se ensanchaba hacia una cámara más grande, y en su centro se alzaba un altar de piedra intrincadamente tallado, perfectamente conservado a través de los milenios. Rodeando el altar había estatuas de figuras antiguas, con los ojos tallados de tal forma que parecían observar a quienes entraban. Era evidente que este lugar había tenido gran importancia, quizá un sitio de rituales o adoración. Los arqueólogos estudiaron cuidadosamente el altar y las estatuas, comprendiendo rápidamente que se trataba de un lugar sagrado de una civilización antigua que una vez floreció junto al Éufrates. Las tallas hablaban de profecías, muchas de ellas inquietantemente similares a las encontradas en textos religiosos modernos. Entre ellas, destacaba un símbolo repetido, un río que se seca acompañado de signos de advertencia y urgencia. El descubrimiento hizo titulares a nivel internacional de inmediato. Expertos de todo el mundo llegaron con la esperanza de aprender de este hallazgo increíble. Las discusiones se intensificaron sobre las posibles conexiones entre las profecías antiguas y la crisis actual del Éufrates. Muchos comenzaron a creer que el río realmente estaba enviando un mensaje final y urgente a la humanidad. Líderes religiosos hablaron abiertamente, interpretando estos descubrimientos como señales anticipadas en los escritos sagrados. Instaron a las personas a tomarlas en serio, recordándoles la vulnerabilidad de la humanidad al ignorar el equilibrio natural. Los científicos, aunque cautelosos con las interpretaciones espirituales, coincidieron en que los mensajes de advertencia eran relevantes y urgían a tomar medidas inmediatas contra la destrucción ambiental y el mal uso del agua. Los aldeanos, ya acostumbrados a la atención mundial, observaban cómo su hogar se convertía en el centro del enfoque internacional. Sin embargo, a pesar de la atención global, aún enfrentaban luchas diarias por el agua y los alimentos. El secado del río no solo revelaba historia antigua, estaba reformando activamente sus vidas presentes, forzando decisiones difíciles sobre su futuro. Los esfuerzos por ayudar aumentaron, con organizaciones internacionales enviando ayuda y gobiernos prometiendo una mejor gestión del agua. Sin embargo, muchos temían que ya fuera demasiado tarde. El Éufrates seco había revelado no solo una historia fascinante, sino también graves advertencias sobre las consecuencias de ignorar las señales de la naturaleza. Con el apoyo global, los aldeanos se sentían esperanzados pero cautelosos. Sabían que su supervivencia dependía de acciones inmediatas y cambios reales. Las discusiones sobre responsabilidad ambiental y sostenibilidad resonaban en todo el mundo, impulsadas por los descubrimientos a lo largo de las riberas del río. Cada artefacto, cada talla antigua, cada cámara oculta reforzaba la importancia de respetar la naturaleza y comprender la conexión profunda entre la humanidad y el medio ambiente. El Éufrates ya no era solo un río que se secaba, se había convertido en un símbolo global, un poderoso recordatorio del pasado y una clara advertencia para el futuro. Finalmente, cuando los secretos de la cámara se dieron a conocer ampliamente, los aldeanos sintieron que habían llegado al final de su extraordinario viaje de descubrimiento. El río había compartido sus revelaciones finales, comunicando con claridad la necesidad urgente de un cambio. Ahora, le tocaba a la humanidad escuchar y actuar. Los aldeanos se reunieron por última vez a lo largo de las riberas, honrando al Éufrates que les había dado vida, y ahora les ofrecía sabiduría. Hablaban en voz baja sobre lo que habían aprendido, sobre su historia, su conexión con la tierra y las responsabilidades que enfrentaban. El Éufrates había revelado los secretos del abismo y recordado a la humanidad una verdad que se olvida fácilmente, que las advertencias de la naturaleza nunca deben ignorarse. Cuando el sol se puso sobre el lecho seco del río, proyectando largas sombras sobre la tierra agrietada, los aldeanos supieron que habían sido testigos de algo extraordinario. Habían visto la historia surgir desde debajo de las aguas, escuchado susurros de civilizaciones antiguas y recibido advertencias lo suficientemente claras como para que todo el mundo las entendiera. La revelación final era clara. Ahora le correspondía a todos decidir cómo responder al mensaje del río, uno de precaución, respeto y urgente responsabilidad hacia el futuro. Mientras caía la noche, los aldeanos se alejaron del Éufrates, esperanzados pero inciertos, llevando sus profundas lecciones de regreso a sus vidas diarias y más allá.
¿Y si el río se seca para siempre? ¿Y aún así no cambiamos? ¿Te gustó esta historia? Dale me gusta, deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos que van más allá de la superficie.